Ya, ahí le estoy grabando entonces, ¿ya? Y para que Ya, tú vayas, te voy a ir explicando más o menos cómo va la secuencia y tú para que le practiques, ¿ya? Y ya, te voy a dar consejos. Tienes 20 minutos, me dijiste, ¿no es cierto? sí, Ya. Verás, a ver, ya. Lo primero, como te digo, está dividido en capítulos, ¿ya? Cuatro capítulos, me parece, o cinco, no recuerdo bien, ya. Esta pantalla es cada capítulo, ¿ya? Entonces aquí es como que cada que llegue esta pantalla, tú te preparas para exponer lo que viene en cada capítulo. Capítulo uno aborda la introducción, la contextualización, la problemática, objetivos, prognosis y antecedentes de la institución, me parece, ¿ya? Entonces vas. En la introducción, básicamente lo que hablas acá es acerca de lo que la enseñanza de la lógica matemática en nivel inicial como que tiene ciertas dificultades y a la vez esas dificultades en ese nivel inicial de educación luego se van incrementando al incrementarse los años, ¿ya? Entonces, más en lógica matemática, que sabemos que matemática es una materia bastante fuerte. Entonces, lo que propones es que a partir de que eh, estamos en una era de digitalización, en una era tecnológica. Si tú propones una innovación en la enseñanza de la lógica matemática a partir de la robótica y de la implementación de un robot, en específico el esfero INDI, ¿ya? Como una herramienta didáctica para que el estudiante aprenda de una forma más dinámica, más motivado la lógica matemática, ¿ya? Entonces tú abordas cinco aspectos. Primerito, la innovación educativa al inmiscuir tecnología en aspectos eh, más tradicionales como es el nivel inicial, ¿no? Con los pequeñitos. Aspectos, entonces ahí involucras lo que es innovación, lo que es tecnología, acá que lo puedes ver, ¿sí? También, el robot por sí solo no funciona. O sea, si tú le pones ahí el robot a que utilizan los niños, no va a funcionar, porque más que ser un recurso educativo, ahí se va a convertir en un distractor. Por lo tanto, se necesita también una metodología, un proceso de enseñanza a través del robot, ¿ya? Entonces, lo que planteas es dos cosas: tener objetivos claros de aprendizaje con el robot y que si es que da resultado esto, el docente o los docentes que implementen esto tengan una capacitación, ¿sí? Es decir, que ellos puedan, mediante el proceso tanto metodológico como la capacitación técnica del uso del robot, puedan ellos implementarlo en su aula de clases, ¿ya? Entonces, acá partes de la contextualización. La contextualización es como definir el panorama en el que estás, ¿ya? Tú defines que el panorama primerito y nivel inicial se basa o tiene un aspecto importante como es la lógica matemática, porque a través de esta hay un desarrollo cognitivo, es decir, un desarrollo del pensamiento del niño, del estudiante, ¿ya? Primer contexto. Segundo contexto, que si yo implemento la tecnología, esta tiene que ayudarme a transformar la enseñanza, es decir, a mejorar, ¿ya? Ahora, como esto está anclado a las metodologías activas como aprendizaje basado en proyectos, gamificación, etcétera, todas las metodologías activas que hay, necesitas ajustar una de estas para que el robot funcione, ¿ya? Por lo tanto, es la otra parte del contexto en donde estas metodologías de enseñanza se adapten a la utilidad del robot. Finalmente, todo esto se conjuga en la educación 4.0. La educación 4.0 es utilizar la tecnología, pero para procesos o con objetivos de enseñanza. No solo la tecnología como algo útil, o sea, como utilitaria, sino como
un vehículo de aprender. Es, no es que o sea, en otras palabras, no es que la tecnología es la salvación de la educación, sino es un recurso más, ¿ya? Si no es que porque las instituciones tienen tecnología, son mejores que aquellas que no tienen tecnología. Simplemente la tecnología, el recurso didáctico es es un recurso más, ¿ya? Que bien aplicado, o sea, bien aplicado por los profesores, con buena metodología, pues resulta algo novedoso. Vas acá y partes la problemática. La problemática básicamente es eso. O sea, notas que la lógica matemática no se desarrolla correctamente, notas que algunas instituciones no tienen recursos y siguen con los mismos recursos educativos de hace 10, 20 años, lo cual en la época actual ya no funciona, ¿sí? Y de la mismo modo, las políticas educativas no ayudan a que se mejore la calidad con nuevas estrategias, nuevas metodologías, ¿ya? ¿Y esto qué provoca? Pues poco interés de aprender de los niños, poco desarrollo cognitivo de los niños y a la final bajo rendimiento. Y por ahí también tú puedes explicar que el bajo rendimiento lo que conlleva después es en fracasos estudiantiles o en deserción escolar, ¿ya? O sea, terminan perdiendo el año o terminan ya no yendo a la escuela porque no pueden. Cuando hablas de prognosis, hablas acerca de los elementos que están alrededor de todo esto, ¿sí? Entonces, la prognosis que tienes aquí, o las limitantes, podría decirse de aquí, son estas, ¿no? Vacíos de conocimiento, o sea, utilizas el robot, pero corres el riesgo de que las personas que utilizan el robot no tengan el conocimiento adecuado para vincularlo con la lógica matemática. Entonces ahí no va a servir de nada. Corres el riesgo de que algunos son hábiles para manejar las herramientas y otros no. Por lo tanto, tienes que garantizar que haya igualdad de esto a través de talleres o capacitaciones, tanto en profesores como en estudiantes. También el desinterés infantil. Algunos niños van a ver, no se van a sentir atraídos por el robot, así como hay algunos niños que no se sienten atraídos por las metodologías clásicas de enseñanza, ¿ya? Y finalmente, en algunos casos, el robot no va a afectar positivamente, sino, es lo que te decía, se va a convertir en un distractor. O sea, en algunos sí van a aprender a reconocer los colores, así como en el video, pero en otros, en cambio, van a estar fijados en que se mueve el robot y más que un recurso didáctico, se va a convertir en un distractor. ¿Ya? Entonces, listo. De aquí lo que viene es los antecedentes de la empresa. Básicamente eso, es decir, cuándo se fundó, cuál es la misión y visión. Yo hablaría simplemente de cuándo nació, que tienen enfoques tecnológicos y la visión y misión, ¿ya? Que para no ahondar mucho ahí. Luego tenemos la justificación. La justificación quiere decir que por qué tu trabajo es importante para esto. O sea, ¿por qué hago este trabajo habiendo tantos otros trabajos que hacer? Entonces, tú lo que tienes que decir es que básicamente la robótica está en un punto hoy en día en donde permite vincularlo a la educación porque ya hay robots educativos y los robots ya no son tan lejanos como en otra época, están al alcance de todos, de hecho están a precios accesibles, ¿sí? Un robot de estos tal vez oscila entre los 50, $60 o un poquito más, que sí es accesible ya a comparación de hace unos años, de hace unos 20 años, que pensábamos en robot y hablábamos de miles de dólares, ¿ya? Entonces, se justifica esto porque a través de esto vamos a innovar la enseñanza, especialmente de la lógica matemática. Además, el robot en sí solito no es la innovación. La innovación es utilizar nuevas metodologías para poder enseñar a través de un robot. ¿Ya? También es necesario porque esta propuesta busca facilitar el aprendizaje y ya no que exista obstáculos de la enseñanza de lógica matemática en el nivel inicial cuando, cuando se hacía con técnicas que ya, o sea, que nos enseñaban a personas que ahorita tenemos 30 40 años.
Ya, entonces, para los nuevos niños que viven en medio de la tecnología, ya no es atractivo eso, ya no se lo vincula con nadie. O sea, ya nadie te va a enseñar con un abaco, por ejemplo, ¿sí? Sino te enseñan a través de pantallas, ¿ya? Y finalmente, es necesario también, se justifica esto porque el robot y la robótica necesitan formar en ti habilidades computacionales, habilidades cognitivas e incluso habilidades blandas. Es decir, que te permitan calcular a través del pensamiento computacional, seguir secuencias te permiten también a través del pensamiento, a través del desarrollo cognitivo, poder resolver problemas, ¿sí? Porque eso te permite los robots resolver problemas de una manera crítica y reflexiva e incluso creativa. Y finalmente, habilidades blandas, como son la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, etc. ¿Ya? Aquí tienes los objetivos que vos puedes leerlos simplemente o hacer un pequeño resumen, ¿no? O podría solamente leer el objetivo general e indicar que los objetivos específicos que están aquí en pantalla son los que guiarán la construcción, son los que guiaron la construcción de todo el trabajo y toda la propuesta. Vamos al capítulo 2. Antecedentes investigativos. Tenemos a Hidrobo, que habla acerca del árbol ABC como una propuesta para el desarrollo lógico-matemático. Tenemos a Vera y a García que hablan acerca de una metodología, de, de una estrategia metodológica para también lógica matemática en niños de 3 años. Y el estudio de Macas que habla de una plataforma DINO-T en el desarrollo lógico matemático. Entonces, con estos antecedentes vemos que la robótica en inicial no es algo nuevo y es algo que ya se viene desarrollando desde hace algunos años. ¿Ya? Por lo tanto, ya ha sido teorías aceptadas y validadas y no es que es un disparate, ¿no? Que se podría hacer, sino que ya algunos expertos ya han hecho estos estudios. Fundamentación teórica. Abordamos desde la lógica matemática en sí para saber qué significa con los términos de Gitis y Vázquez. Abordamos el término del robot, que es, abordamos el lenguaje de la robótica, la educación 4.0 y abordamos lo que es el robot en sí. Y también abordamos el ABP, que es una metodología de enseñanza. Serían estos 6 parámetros básicos de fundamentación teórica, es decir, 6 marcos teóricos que me ayudaron, tienes que decir eso, que me ayudaron a entender cómo el robot podría mejorar la lógica matemática a través de una estrategia de enseñanza como el ABP. Vamos al capítulo 3 y aquí en el capítulo 3 se tiene que explicar qué es o cómo fue el proceso de aplicación de este estudio. Para ello, tuviste tantos participantes, 16 en la unidad educativa 12 de noviembre y 3 en la Indoamérica, con un total de 29 participantes. Ahí puedes indicar que los niños tenían entre, no sé cuántos años tendrán inicial, 4 y 5 años, qué sé yo, y que estaban divididos en hombres y mujeres. Bueno, ahí puedes explicar un poquito, ¿sí? Explica también que el tipo de investigación fue descriptiva, ¿sí? Porque tú quieres dar a conocer o describir qué tipo de fenómeno pasó ahí, ¿sí? O sea, cómo fue la introducción del robot y qué fue lo que pasó ahí, tú vas a describir eso. También tiene un enfoque combinado llamado enfoque mixto, en donde tuviste la aplicación del pretest, el posttest y las encuestas. Pretest y posttest fueron la parte cuantitativa, los datos, para ver si, si cuando introduje el robot hubo un cambio. De hecho, sí hay un cambio, ¿ya? Y en cambio, las entrevistas a las docentes fueron para ver sus percepciones. Ese es el elemento cualitativo, ¿sí? Para ver las percepciones, qué opinan de ellos, al ser ellos docentes de años de experiencia, qué es lo que pasa en ellos al introducir esta tecnología. ¿Sí? No sé cuántos años tendrían las profesoras, pero suele pasar que a mayor años de labor docente,
más reacios con la tecnología son, ¿ya? O sea, como que les cuesta un poquito más. También tiene un Y diseño la transversal, docente, mande, la docente de Indoamérica sí debe tener más o menos unos 48 a 50 años. ya, entonces, suele pasar así, pero no es una Ya. regla, ¿no? Ajá. Que, que a veces entre más años de edad y más años de enseñanza, pues tienen como más oposición a la tecnología. Puede pasar, pero también hay gente que de una le coge a pesar de los años que tenga. ¿Ya? Ahora, en el diseño transversal es que lo hiciste en un periodo de tiempo, ¿ya? Es decir, tú lo hiciste, digamos, en el 2024, ¿ya? ¿Sí? O en el 2023, no sé, pero lo hiciste solo en ese año lectivo, ¿sí? Es decir, no vas a esperar ahorita a que enseñen todo este año y luego en el 2025 2026 hacer de nuevo con ese grupo para ver si han aprendido algo o no. No, simplemente lo hiciste ahorita. ¿Ya? Durante un par de meses. Eso es el diseño transversal, ¿sí? Y finalmente, pues el diseño no experimental lo utilizaste porque estás viendo a la gente en su ambiente natural, en este caso a los estudiantes dentro de las aulas de clase. Para los estudiantes de ese nivel, ese es su ambiente natural, o sea, pasan ahí, qué sé yo, 6, 7 horas dentro de aulas de clases, entonces es cómo se desarrollan ahí, cómo conviven, cómo están, ¿sí? Ya, entonces aquí tenemos la metodología. Vamos al capítulo 4 que son déjame ver qué teníamos aquí. Ya, las tablas de factibilidad. Las tablas de factibilidad únicamente me dice si es que yo puedo aplicar esto, o sea, si es factible o no aplicar esto dentro de las aulas donde estoy haciendo el estudio. Para que sea factible, pues necesito ciertos elementos, conexión a internet, que tenga el robot, que tenga los dispositivos móviles y que tenga un proyector, por ejemplo, en algunos casos, para que puedan dar indicaciones a través de eso. Como las escuelas, como las mayorías sí tenían, porque además el robot el robot les daba a la universidad, ¿no es cierto? Y la aplicación de que utiliza el robot, pues se las descargaba en tablets o en celulares, entonces era bastante fácil, bastante sencillo y por lo tanto era factible, ¿ya? De ahí tenemos igual algunos componentes del hardware y software, ¿ya? Y sobre todo la capacitación que se necesitaría para la programación del robot. Ya, eso es muy necesario, capacitación al docente, porque el docente no va a entender, porque la programación del robot es por bloques, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que la programación del robot es bastante simple, ¿sí? Porque la programación por bloques es lo más básico, sí se necesita que haya una guía referente a eso, de cómo programar. Listo, de aquí utilizaste como que vinculaste varias metodologías, ¿sí? Y aquí te da una tablita de estas metodologías, con las características, qué beneficios aportan y cómo sería la aplicación. Entonces aquí lo que puedes hacer es simplemente nombrar las metodologías y decir eso para que ellos puedan leer, ¿ya? Y acá te doy una tabla de resultados. Es una tabla simplificada, porque acuérdate que todos los resultados que vimos, o sea, estaban en varias tablas, ¿no? Teníamos del pretest, del posttest, teníamos del chi cuadrado, que era para ver si hubo un cambio o no hubo un cambio. ¿Ya? Y también teníamos las tablas de las entrevistas en donde habían las percepciones. Entonces, yo tomé las percepciones más altas, por ejemplo, del docente uno que decía que hay un aumento de motivación en los estudiantes al aplicar el robot, ¿ya? Y el docente 2 que indicaba que hay una mejora en la comprensión de conceptos. Y en el pretest, por ejemplo, había un promedio del 60% de conocimientos de lógica matemáticas, pero luego de que se utiliza el robot, sube al 85%. Entonces aquí sí hay una mejora. Este porcentaje te viene ya de la relación del chi cuadrado. El chi cuadrado, acuérdate que es una prueba estadística que te indica, de acuerdo a una fórmula, si hay una mejoría o no hay una mejoría, si hay una significancia o no hay una significancia en la introducción de algún objeto, en este caso que sería el robot.
¿ya? Es una tabla, o sea, simplificada porque todas las tablas no te iban a dar aquí. Finalmente tenemos las conclusiones, abordas desde la formación del docente en el uso del robot, las capacitaciones, ¿no es cierto? ¿Qué se necesita? Son necesarias porque no puedes simplemente darles un robot y decirles usen, ¿sí? Necesitan capacitación, tanto técnica como metodológica. O sea, de uso se necesitaría hacer una guía de uso del robot y también como una planificación de la metodología, cómo podría hacerse con actividades. Dos, la metodología diseñada, o sea, la metodología que propones de la vinculación de estas tres metodologías, sí se ajustaron a las capacidades de los niños de educación. ¿Por qué? Porque propones metodologías técnicas, primero de uso del robot, y propones una metodología que es de enseñanza para el robot. Entonces, al vincular esas tres metodologías, propones una metodología, es decir, un proceso donde la profesora o el profesor sepa utilizar el robot y a la vez los niños puedan ver el robot y aprender mediante el robot. ¿Ya? Entonces, sí funcionó. Ya, a ver, también respecto a estas conclusiones, las estrategias que se plantean, ¿sí? Han permitido aprendizaje práctico, ¿sí? Ya no es un aprendizaje solamente teórico, abstracto como es la matemática, sino que ya es práctico y tú lo demostraste ahí, por ejemplo, en el video, ¿sí? Al reconocer, al ir el movimiento y todo eso. Además, es un aprendizaje dinámico, ¿sí? No es un aprendizaje estático de copia, repite, memoriza, ¿ya? Sino más bien dinámico, de reflexivo, de pensar, de resolver. ¿Ya? Y finalmente, estos talleres que realizaste ahí con el robot permitieron a los niños aprender la lógica matemática de manera interactiva, es decir, participativa de ellos. ¿Sí? No solo que el profesor esté habla y habla en un monólogo, sino más bien que los niños estén construyendo su aprendizaje, ¿ya? Y al mismo tiempo van viendo y van haciendo correcciones, así evaluándoles en tiempo real, no esperando a que hayan evaluaciones al final del año o del trimestre para saber si aprendieron o no, sino constantemente. Si dicen pasó por el color amarillo y ellos dijeron verde, no. Vamos a repetir, este color no es verde, este color es amarillo. Repiten y hay una retroalimentación instantánea en tiempo real. ¿Ya? Tenemos el video y se reproduce automáticamente y terminaríamos ahí. ¿Sí? Ahora, consejos. Tienes 25 diapositivas, ¿ya? Pero tienes 20 minutos. Por lo tanto, yo te recomiendo, pero verás, bueno, tienes 25 porque aquí las tres primeras, por ejemplo, son solo caracteres. Y por acá, estas de acá, que son las divisiones de los capítulos, aquí no explicas nada, solo pasas nada más. ¿Ya? Entonces ahí tienes 4, 7. 7 de 25 tendrías como 18. ¿Ya? Entonces, mi recomendación es hasta terminar el capítulo 2 antecedentes y eso, lo vas de una manera bastante rápida. Ya, no te detengas mucho en las explicaciones, sí, porque es simple. En lo que sí deberías detenerte un poquito es en la contextualización y en la problemática, para que les explique qué es lo que pasa y cómo surge el problema. Pero el marco teórico, por ejemplo, marco teórico y marco investigativo, o sea, esto es en líneas generales, porque es teoría nada más, es teoría que incluso va validar nada más. Sí, o Ya. sea, aquí lo que deberías hacer referencia en síntesis, es que tú tomaste todos estos aspectos fundamentales teóricos para tú aprender, ¿sí? Para tomar en cuenta que el robot no solo es de ponerle en una aula de clase y con eso aprenden, sino que se necesita de procesos, se necesita de estrategias, se necesita del conocimiento también por parte de la profesora de lógico matemático
Y el robot solamente es un vehículo, sí, es un medio más de aprendizaje. Ya. ¿Ya? Y ya cuando acabas esto, ahí sí, explicas la metodología. La metodología, los resultados, esto es lo que les interesa al jurado. Ahí sí te detienes, te explicas un poco, Ah, ¿sí? ya. Ya. Era- O sea, a partir de la metodología voy explicándole un poquito más. Sí, ahí detente un poquito, explícales bonito, explícales lo que se hizo, sí, ahí sí cuéntales un poquito de lo tuyo también, de cómo viviste esta implementación y todo eso, sí. Pero marco teórico, o sea, yo te digo por experiencia, porque a mí también me pasó en la maestría, es teoría, netamente teoría. Sí, no necesitas de explicarles porque esa teoría ya está validada, está estandarizada y todo. Ujú. ¿Ya? Entonces, Ya. ellos no te van a refutar, o sea, ¿por qué escogió este autor y no escogió el otro? No. Lo que ellos quieren saber en sí es la metodología, los resultados que fuiste haciendo, ¿sí? Cómo aplicaste y ver el video. O sea, y Ya. eso, ¿ya? Ujú. Entonces, eso. Posibles preguntas que te hagan, Lisette. Posibles preguntas. Te van a hablar de la metodología, ¿ya? ¿Por qué escogiste dos unidades educativas? ¿Y por qué no una sola unidad con dos cursos, por ejemplo? ¿Ya? Ujú. Entonces, ahí tienes que irle resumen. ¿Por qué escogiste dos unidades? Pues Porque esa es la básicamente única. podría ser para mejorar la muestra, ¿no? ¿Qué de diferente hay en la Indoamérica con la 12 de noviembre? Que la una es pública y la otra es privada. Ya, perfecto. Por esa razón. Entonces, vas que el uno es de sostenimiento fiscal, la que es pública, y la otra es sostenimiento privado, ¿sí? O sostenimiento particular. Normalmente en las de sostenimiento particular o privado hay muchos más recursos, ¿sí? Porque en el público no hay tantos recursos, Ajá. ¿ya? Entonces, eh, podría ser eso una de las razones, ¿ya? Por la que tú quieres contrastar, por ejemplo, esos dos métodos de enseñanza. Otra pregunta que te podrían hacer es, ¿por qué optaste por un enfoque cualitativo-cuantitativo? O también le conocen como enfoque mixto, ¿ya? Eso acordarás, ¿sí? Y acuérdate, cualitativo las entrevistas, cuantitativo los pretest. Cualitativo es las opiniones, las percepciones de la gente y cuantitativo son los datos, los porcentajes que te van saliendo. ¿Ya? ¿Por qué? Si te preguntan eso, ¿por qué dirías tú? ¿Por qué escogiste tú Porque primero los niños no saben leer. Por eso escogí un test y no unas encuestas o algo así. Y más allá entonces, de eso? ahí, ¿mandé? Más allá de eso, Lisette. O sea, no te preguntan el instrumento. Tal vez después te preguntan el instrumento. Pero aquí te dicen, ¿por qué no solo escogiste cualitativo? ¿Por qué no solo te quedaste con el test? ¿Por qué escogiste también cualitativo? O sea, las entrevistas. Para saber las opiniones de las docentes también, o sea, si fue fácil o no fue fácil adaptarse a esa metodología. Es fácil. Tú tienes que decir ahí por qué. Ver los datos y ver las percepciones hace que sea todo, como que todo se integre y la realidad que tú vas a describir de este estudio sea más completa, porque no solo estás analizando cómo aprenden los chicos, sino también vas a analizar desde el punto de vista del docente cómo pueden mejorar su enseñanza, ¿ya? Entonces Ya. es un análisis mucho más completo. Cuando te pregunten por esto, por el enfoque. Si te preguntan por el Ya. instrumento, está muy bien lo que decías. ¿Por qué no le tomaste una encuesta en vez de un test? Obviamente porque no saben leer, ¿no? Son Ujú. niños. Entonces lo que yo tengo que hacer es registrar a través de un test individual, qué sé yo, o colectivo, no sé cómo harías, ver lo que van aprendiendo, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Ya.
Ya. Esas posibles preguntas de acá, aquí ya pones de 10. Ah, el pretest y el posttest, ¿cómo fue validado? Entonces, ahí verás lo que tú tienes que decir. El pretest y el posttest se fue construyendo, diles vos así, que se fue construyendo con las profesoras, ¿sí? Y que tú al construirlos tomaste sugerencias de ellas y luego ellas te ayudaron, revisaron y ellas validaron. ¿Por qué? Porque un instrumento siempre tiene que ser validado por alguien, por algún experto, ¿ya? En Ujú. este caso, O sea, tus las preguntas que se hizo para evaluarles a los niños, ¿no es cierto? exactamente. Ah, ya. Ya, entonces eso, ya. Tus profesoras te ayudaron y como tienen bastantes años de estar dando clases en inicial, pues es una opinión experta. Y además tu tutor también te revisó y te validó, ¿ya? Entonces eso tienes que explicar. Ya. Ya, ¿qué más? Bueno, de ahí vas al capítulo 4 ya. No, de aquí tal vez una última. Generalmente, En la parte dime, dime, de las docentes, más abajito creo que estaba, en ¿la parte de conclusión. qué? Es, en esta parte. Eh, Ya. esa es la parte que yo no la entendía. La docente uno es el inicial, por ejemplo, del 12 de noviembre y el docente 2 del inicial Quinto América. O las dos son de los de Quinto América. Chuta, no me acuerdo cómo estaba en tu texto. En tu texto, ¿cómo estaba? A ver, ahorita la verifico, estaba aquí. Mm, es, a ver, ahí no. Mm, no, es- La tabla 7 es pretest de Indoamérica. ¿Cuál es la docente uno? Sería, o sea, dice análisis de resultados de test, lógica matemática de los estudiantes de la Indoamérica. Entonces dice pretest, o sea, es del antes. No, pero esa es acá. Estas son las entrevistas y el pretest y posttest son acá. A ver, categoría de las entrevistas. De descripción. No, no, no. Así es. Mm, no, no es este el que estoy viendo. Pero bueno, aquí más allá de eso no habría mayor interés en eso porque, verás, se pone docente uno y docente 2 porque por esta cuestión de la ética. Si tú no puedes poner nombres de otras personas, a menos que, ni fotografías, a menos que esté totalmente autorizado. Si es que tú tienes una carta, compromiso de ellos, donde esté firmado de que puedes utilizar todos sus datos, puedes poner, Ujú. ¿ya? De ahí Ya. solo para la estadística y todo, pues se llama docente uno docente 2 nada más, ¿ya? Ah, Eso, ya. pero esto es el cuadro de resumen. Si tú quieres de explicar un poco más, ya tendrías que estar el texto mismo e indicar. Pero básicamente es eso. O sea, básicamente lo que te dio esto es que en el pretest sabían de lógica matemática, ya los niños sabían, pero no todos. Y cuando introduces el robot, hay una mejora, que aquí te muestro. Hay una mejora de un 15%. Pero, Ya, es o sea, decir, sí, a eso me refería, porque en algún momento sí me van a preguntar, eh, quizá no por los nombres, pero sí, por ejemplo, la docente uno, ¿a qué se refiere? ¿Es de el inicial uno o es el inicial 2, por ejemplo, de Interamérica o de Pilla? ok. Pero acuérdate que a los docentes no les preguntabas acerca del funcionamiento del robot, sino les preguntabas a la docente, por ejemplo, que era de Indoamérica,
tú le preguntabas qué tal le pareció la implementación del robot, porque la que utiliza el robot eres tú, ¿no es cierto? Ajá, Ya. Entonces, digamos que la una es la de Linda Merkel, ¿ya? ya. Mientras que a la dos, tú lo que le preguntas es, ¿qué pensarías si implementan el robot? ¿Ya? Y Ah, ahí hay un ya, contraste, ¿sí? Pero no le estamos preguntando, o sea, de que si ellos ven que han mejorado el rendimiento, ¿no? Porque a ellos no se les aplicó ningún test ni tampoco tienen calificaciones. Y es muy poco tiempo para decir a ciencia cierta si mejoraron totalmente, ¿ya? Porque para que haya una mejora, tiene que haber al menos un proceso de 4 años. Por eso en las escuelas hay los planes de mejora que duran 5 años. Ahí recién puedes ver si hay una mejora o no hay una mejora, ah, ya, ¿ya? Entonces, acá lo que hay es una percepción. O sea, a la una profe que vio lo que tú hiciste, le parece chévere, digamos. Dice que, a ver, hasta estaban riéndose, atendían más, aumento de motivación. A la otra profe, en cambio, que no vio, pero que le preguntas qué opinaría de la robótica, que ha visto algo de robótica, y le parece que chévere, ¿no? Que puede mejorar la comprensión y todo esto. Sí, pero son ya, percepciones nada más. Netamente son percepciones, ah, ya. ¿ya? Sí, ya, está entendí. Ya. Ya, esto sería, y eso lo hice. Te vas con las conclusiones y pues rematas con el video. Listo. Ya, eso, yo voy a dejar de grabar ahorita y ya te voy a mandar, ¿ya? Sí, por favor, muchas gracias.